también podamos entender bien a bien qué es lo que hay que hacer dentro de esta función, ¿verdad? De determinar, de saber cuánto es lo que hay que pagar. Y pues esperemos que les guste el webinar y que les sirva de algo. No sé si quieras comentar algo, Emi, antes de irnos directamente a materia. No, digo, básicamente, como han visto, tratamos de seguir una línea en los webinars. Ya vimos Incoterms, ya vimos ¿cuál fue el tuyo antes de Incoterms, Ismael? Recuérdame. Valoración aduanera, vimos valoración aduanera. Correcto. Entonces, valoración aduanera y Incoterms es la base, justamente la antesala de la determinación de las contribuciones. Entonces, ahorita vamos a cerrar con este webinar todo el tema de valoración aduanera en general, que culmina, su objetivo principal es determinar las contribuciones, y pues cualquier cosa vamos a ir atendiéndola entre Ismael y yo. Adelante, Ismael. Excelente. Pues el alcance prácticamente es, vamos a estar hablando de cuáles son los impuestos que nosotros debemos de pagar, quiénes están obligados a ello, ¿sí? Porque es importante la base gravable, que es un tema que platicamos, uno de los que yo participé anteriormente, que necesariamente tienen que venir a la mesa ya de una forma mucho más ligera, pero sí traerlos como antecedente. Por eso, como bien lo señalaba Emiliano, tratamos de hilar cada uno de los webinars para que uno se vaya haciendo complemento de otro y así vayamos hilando todo el procedimiento que nosotros debemos de conocer. Hablamos un poco de responsables solidarios y de temas de excluyentes de responsabilidad. Vamos a ver temas de fechas de causación, que para mí lo importante, esto también es un parteaguas, es una de las bases para efectuar la determinación de las contribuciones. Vamos a conocer para qué nos van a servir, qué nos pasa en las consecuencias si no llegamos a determinar de la forma correcta, y por ahí por el final vamos a tratar de pegarle un poquito a la escuelita y sacar un ejemplo práctico que sea entendible. No lo quisimos hacer muy cuantioso, muy exponencial, sino que realmente un ejemplo que se pueda llegar a entender, y que lo más importante es que nos ayude a hacer conciencia de lo que necesitamos para determinar de la forma correcta. Muy bien, vamos a empezar entonces con los obligados al pago. Esto creo que es una parte que a todos nos queda muy claro, no debería haber mucho problema, Emiliano, aquí con esta parte. Pues prácticamente los que estamos obligados a pagar los impuestos al comercio exterior y aquellos u otras contribuciones, vamos a decirlo así, un poquito más adelante lo vamos a detallar, pues son prácticamente quienes introduzcan y extraigan mercancías al territorio nacional. Si esto no sucede, pues la ley de la LIGIE no nos va a alcanzar, no nos va a buscar como acreedor en temas de pagos de contribuciones. Entonces, por ahí creo que a todos nos queda muy claro, pero necesariamente teníamos que tocar base con este punto. A quienes también alcanzan, ya diciendo que cualquier persona que introduzca y que extraiga debe de pagar impuestos como tal, pues a las empresas que tengan o utilicen un programa de diferimiento o devolución de aranceles. Por aquí, Emi, estarás de acuerdo conmigo que cuando nosotros entramos a temas de auditoría, asesoramos, nos damos cuenta, y que luego es una práctica común, que las empresas piensan que por el hecho de aplicar un programa de diferimiento en base a un programa de fomento que tengan concedido, luego, cuando retornan esas mercancías, piensan que no están obligadas al pago de aquellos impuestos de comercio exterior de las mercancías que no hayan podido comprobar un origen como tal. Y en la realidad es una práctica errónea, digámoslo de esa manera, ¿no? Porque como estamos viendo en esta lámina, el pago de los impuestos y obligados también alcanza incluso a estos temas a estas empresas que trabajan o utilizan este esquema de diferimiento o devolución de aranceles. Perdón que los interrumpa un poquito, a ver si podemos poner modo presentación, por favor. Es lo que le iba a comentar a Ismael. Ya está listo. Listo, Emi, ahí está. Perfecto. Ahí también por ahí en esta lámina podemos ver la parte de la presuntiva. Hago mención a un tema presuntivo. ¿Por qué? Porque la ley te dice, ok, me van a pagar estas personas o estas empresas o quienes realicen las acciones de introducir y extraer las mercancías. Te dice que la ley te dice que la autoridad puede presumir quiénes son estas personas, y en las de mayor importancia, o que las que mayor se dan naturalmente o en una operación de estas características,
pues son los propietarios o son los poseedores de las mercancías, es decir, muchas veces quien tenga la mercancía, el remitente o el destinatario, según sea el caso, ¿no? Que si es una mercancía donde se detecta que va hacia la exportación, hacia la salida de nuestro país, o viene entrando, ¿no? Y el mandante por aquellos actos que ejecute en favor de quien le haya otorgado este mandato como tal. Entonces, prácticamente para englobar, los obligados al pago de las contribuciones de comercio exterior y las otras contribuciones que también la ley nos obliga o nos atañe, pues prácticamente es quien extraiga e introduzca mercancías a nuestro país. Muy bien. Es correcto. Ahí a lo mejor resaltar el punto que comentaste, bien importante de a veces confundir, porque nos ha pasado, como bien dices, escuchar, no es el caso yo creo que de los presentes en este webinar, pero sí nos ha tocado escuchar que un programa de diferimiento de arancel, como un programa IMEX y certificación IVA-IEPS, contemplan que, como bien su nombre dice, es un diferimiento. Hemos escuchado de que no se está obligado o no se causa el impuesto. Es totalmente diferente, eso hay que identificarlo muy bien, que diferimiento no es igual a causación y obligación. Ahorita nos está mostrando Ismael y nos está comentando muy correctamente quiénes causan y están obligados, y eso no quiere decir que un programa de diferimiento te evita esta causación o esta obligación de pago, hablando de que si al momento de la importación temporal no se paga el IGI en efectivo, se declara una forma de pago 5, desde que se declara una forma de pago 5 ya se está causando porque hay una determinación, no hay una forma de pago 0, pero si hay un pago, si hay una determinación y en algún momento habrá una obligación de pago. Si no lo pagamos a la entrada, caeríamos en el 303 del Telecán, pagar a la salida, a los 60 días después del retorno con un pedimento CT, pero persiste esa obligación de pago. Exactamente. Sí, ese es un punto bien importante que sí me gustaría que las empresas lo tuvieran bien presente, quienes participan con nosotros, para evitar estas problemáticas. Hemos visto incluso ahí con clientes que están en el despacho, donde hay auditorías prácticamente dirigidas, atendiendo a que observan, hacen un barrido de sus formas de pago, y si la empresa tiene formas de pago 5 a la entrada, a la importación, pero luego no le encuentran, como bien lo dices tú, Emiliano, algún pedimento complementario, algún pedimento de retorno, un complementario donde estén pagando las contribuciones, pues prácticamente ya saben que esa empresa debe, ¿no? Y pueden incluso dirigir las auditorías específicamente para estos rubros. Correcto. Muy bien, pues vamos a ver cuáles son las contribuciones que se cargan, las que se causan, perdónenme, las más comunes al menos, ¿no? Por aquí vamos a retomar un poquito el tema de la base gravable, no lo vamos a ampliar como lo dije hace un momento, lo vamos a poner sobre la mesa. Recordemos que el valor en aduana de las mercancías es el que prácticamente forma nuestra base gravable. Este valor en aduana está compuesto por los incrementables, por el valor comercial y precio pagado, en el caso de que estemos en la posibilidad de utilizar como método de valoración el método de valor de transacción de las mercancías. Esto es bien importante. Vamos a partir de que efectivamente podemos tomar este método de valor de transacción. Esta sería prácticamente la formulita para poder nosotros determinar este valor en aduana, que a la postre nos va a servir para formar la base sobre la cual vamos a calcular las contribuciones e impuestos. Como se los comenté hace un momento, en el tema de las contribuciones al comercio exterior, solamente existe el impuesto general de importación y el impuesto general de exportación. Son los únicos, hablando del tema de contribuciones al comercio exterior. Luego, más adelante, vamos a ver que existen otros, pero atendiendo a la ley específica, estos son los únicos dos impuestos que se causan. No vamos a entrar al tema a fondo de la exportación, porque prácticamente la gran mayoría de las operaciones de exportación están sujetas o no están grabadas con IGI, mejor dicho. Hay algunas que sí, pero no creo que sean las empresas que estamos aquí en presencia escuchando este webinar. Están más orientadas a temas de animales vivos, a animales reproductores, sementales, a animales que están en peligro de extinción, que hay una lista que se llama el CITES de estos animales que se encuentran ya en peligro de extinción y empiezan a haber prohibiciones entre países. Esos sí están un poquito más grabados con la Ley General de los Impuestos de Exportación, pero no es el caso. Esta contribución, hablando ya propiamente del IGI,
la vamos a conocer que existen 3 tipos específicamente, o que al menos son los que más se utilizan al momento de aplicar un arancel, y estos normalmente están contemplados así en la LIGIE. ¿Cuáles son? Pues es un ad valorem, ¿no? Que también lo conocemos como la tasa que puede ser del 5%, 10%, 15%. Un arancel específico, es decir, no es un porcentaje, sino que ya nos determina la cantidad a pagar, y normalmente está ligado a un peso, a alguna situación específica que atañe al material. Por ejemplo, un caso del azúcar, no sé, algunos materiales o algunas mercancías que no están tasadas propiamente con un impuesto ad valorem, sino que traen un monto específico ya determinado. Y también existen los aranceles mixtos, que prácticamente pues son una suma de los 2 anteriores, del ad valorem y de los impuestos específicos como tal. No sé si nos quieras compartir, Emiliano, algo de las modalidades y también los aranceles que nos podemos llegar a topar ahí en el tema según los orígenes de los países. Claro, básicamente, como bien comenta Ismael, el IGI es el único impuesto al comercio exterior que se establece. A veces hay en la ley, incluso en los artículos de multas, en ley aduanera siempre vemos la multa será del 130, 150% a los impuestos al comercio exterior. Y a veces nosotros pensamos que como en el pedimento viene un DTA, viene un IVA, todos son impuestos al comercio exterior. El impuesto al comercio exterior es exclusivamente este impuesto general de importación, y también tiene características o propiedades que pudieran clasificarse en estas modalidades o conforme a su origen, como lo comentó Ismael. En cuanto a sus modalidades, tenemos que puede haber aranceles cupo, que quiere decir que existen este tipo de aranceles cuando se establezca un nivel arancelario a cierta cantidad o a cierto valor de las mercancías que se están importando, y una tasa diferente al excedente de estas mercancías. Como bien su nombre lo indica, un cupo, es decir, va a aplicar esta tasa cuando importemos hasta, no sé, 1,000 toneladas, ahorita en el ejemplo de azúcar que comentó Ismael, y cuando se sobrepase la importación de esa cantidad, puede ser en cantidad o puede ser en valor, aplicaría una tasa diferente. Eso es una modalidad del arancel y se conoce como arancel cupo, que lo podemos tener en algunos casos. Tenemos aranceles en una modalidad estacional. Esto lo vimos, si no, creo que es el caso más reciente, el caso que tuvimos con el acero en el 3%, en donde estacional se refiere a un periodo específico, solamente dentro de ese lapso de tiempo va a aplicar esa tasa o ese ad valorem al impuesto general de importación. Fuera de ese periodo establecido por la misma LIGIE, volvería a su tasa general al que estuviera tasada la fracción en específico. Y no solamente estos dos, pueden haber otras modalidades que señale tal cual el Ejecutivo Federal en algún tema de contingencia para protección de alguna industria en lo específico. Excelente. En el tema de los orígenes, también dependiendo el origen de las mercancías, puede haber ahí una variante en cuanto a las contribuciones o a la tasa de IGI que se establezca. Estamos hablando o hablaríamos de una tasa general. Recordemos que todo país que está integrado a la OMC, que está adherido a las reglas de la OMC, tienen una cláusula de nación más favorecida. Esto quiere decir que si yo doy un trato arancelario preferencial o otorgo un trato preferencial, se debe hacer extensivo a los demás, siempre y cuando pertenezcan a OMC, no tanto a tratados de libre comercio, sino a una tasa preferencial de nación más favorecida a los países inscritos en la OMC, y pues esto sería la tasa general de importación. También tendríamos una tasa preferencial, que esta sí ya va específica a los tratados con los que México tenga celebrado algún acuerdo o tratado comercial, en donde, dependiendo el país de origen adherido a ese tratado,
tenemos la disminución o la exención o eliminación de la tasa. Un ejemplo, actualmente el Telecán, que ya estamos próximamente a cambiar con Temec, cuando se hace la importación de países de origen de Telecán y se aplica tasa preferencial, pues tenemos una tasa exenta de IGI independientemente de la tasa general que marque la tarifa. Y por último, una modalidad o un tipo diferencial que se refiere a un arancel adicional por cuestiones de tipo político, arancel mayor al general, etcétera. Es decir, que por alguna cuestión, restricción de protección a la industria nacional o algún tipo de proteccionismo que tengamos a nivel país para con otro país, se le establezca una tasa diferencial a ese país. No sé, un ejemplo, que próximamente al acero de origen China se le establezca una tasa adicional a la tasa general que tenga la fracción en que caiga dicho acero, ¿no? Es un ejemplo, no es algo que vaya a pasar, solamente para efectos prácticos de explicar esta modalidad de arancel diferencial. Excelente, excelente. Creo que por ahí nos queda muy claro más o menos cuáles son los tipos, vamos a decirle así, ¿no? Los tipos de impuesto general de importación que nos encontramos. Sabemos que estos los podemos atender o vamos a saber bien a bien cuál es el que vamos a pagar siempre y cuando atendamos a la fracción arancelaria. Por eso, retrotrayendo un poco los comentarios, empezamos con esta línea de webinars para que todo vaya en orden y vayamos hilando uno con otro, ¿no? Como también les comentaba, ya nos quedó bien claro que el único impuesto general de importación prácticamente que se va a pagar es el IGI y el impuesto general de exportación, que es un poco muy, digámoslo, muy extraño de pagar. Pero también existen otras contribuciones, ¿sí? Normalmente nos vamos a encontrar con estas otras contribuciones con ejemplos como el DTA, que es recurrente en las operaciones, que en el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos habla de varios escenarios en los que se paga este derecho como tal. El que más encontramos es el fijo, el 8 al millar y el 1.76 al millar, ¿no? Esos son los que más encontramos con recurrencia. Hay algunos otros en los casos específicos de rectificación, en los casos específicos de empresas con programas de manufactura, cuando al retorno no están obligadas porque a la importación ya lo afectaron, cuando se aplica una preferencia arancelaria, en fin, hay diversos factores que influyen en la forma de pago de este derecho, pero prácticamente aquí mostramos los tres más habituales, digámoslo de esa manera, aunque no quiere decir que sean los únicos. Cada operación se tiene que atender en su forma peculiar y de ahí nosotros poder saber si estamos aplicando el derecho correspondiente, ¿no? La cuota compensatoria, que pues esto lo sabemos también, está muy enfocada con los países, sobre todo China, y la mecánica o la metodología de esta contribución pues es prácticamente darle un equilibrio con las condiciones de competencia económica, ya que de no hacerlo, los productos que ingresen de aquellos países por otros temas de subvención que ellos tienen como países, en la misma estructura social que ellos tienen, vendrían a competir de una forma pues mucho desleal, digámoslo así. ¿Por qué? Porque pues los costos nacionales pudieran ser mayores que estas mercancías que entran de importación y pues la rama nacional se podría ver afectada por la disparidad en estos costos. Entonces la ley lo que hace es tratar de emparejar los costos para que estas mercancías al entrar se puedan vender competitivamente y no haya una pérdida para la rama nacional, ¿no? Excelente. Y yo creo que también, Ismael, en el tema del DTA, resaltar que ahí también influye el tema de aplicación de tasas preferenciales, no de tasa preferencial, sino la aplicación de certificados de origen, hablando específicamente de Telecán. Si nosotros aplicamos un certificado de origen a nuestra importación, además de tener la tasa preferencial para efectos de IGI, también podemos exentar el pago del DTA, ¿no? Entonces, a veces es importante porque el importador a veces dice, voy a importar esta mercancía en definitivo,
es de Estados Unidos, pero no he conseguido el certificado de origen, pero la tasa de IGI está a 0 en general, entonces no me afecta no conseguir el certificado porque de por sí está a tasa 0 el IGI, ¿no? Pero no nos olvidemos que el DTA también lo podemos exentar con aplicación de trato preferencial. Entonces, si es una mercancía de un valor considerable, pues ese valor multiplíquenlo por el 8 al millar, que es 8 al millar quiere decir el valor por 0.008, y ya ahí se va a determinar el monto de DTA. Y si es considerable, a lo mejor ahí sí reconsiderar, sí obtener el certificado para aplicarlo, ya no tanto para efectos de IGI, sino para efectos de DTA, ¿no? A veces es importante y se nos olvida que también nos apoya en esa parte un certificado de origen, ¿no? Sí, por ahí, ahorita casi al principio lo comentaba también esa parte, que nos podemos evitarlo con el tema de la preferencia arancelaria, incluso a veces hasta la ley está un poquito confusa, porque cuando habla del punto 8 al millar, nos habla de tratados en lo particular, pero luego abren una regla de comercio exterior, que es la 154, si mal no recuerdo, y esta regla lo que nos dice es que atendiendo al tema del 61 de la ley aduanera, que son ciertos países, no son todos, ¿no? Mayoritariamente es Telecán, después hay algunos países que son un poco más sudamericanos, no entra Telecuen, por ejemplo, hay algunos que no entran ahí. Hay que atender prácticamente cada operación, pero sí está ese beneficio que tú comentas, lo encontramos en la regla 154 de las reglas generales de comercio exterior, si mal no me confundo. Muy bien. Excelente. Adelante, platícanos las demás contribuciones. ¿Qué más encontramos ahí como contribuciones adheridas a los pagos en el pedimento? Correcto. Básicamente, como tú bien lo señalaste al inicio, tenemos impuestos indirectos, que si bien no son impuestos exclusivos al comercio exterior, son impuestos indirectos que se van a pagar o se van a causar al momento de la importación de las mercancías. En estos casos son IVA, IEPS e ISAN. IVA principalmente, pues ustedes sabrán, lo vamos a tener en todas las importaciones definitivas, y a partir del 2015 con el tema de la incursión del anexo 31 en importaciones temporales, si bien no se paga por todos aquellos que tienen o tenemos certificación de IVA y IEPS, si se declara una forma de pago 21 en los pedimentos, sí se causa y sí se determina, que ese es un punto bien importante a partir del 2015, e incluso la metodología para su determinación te señala que deberá determinarse como si la operación fuera de régimen definitivo. Entonces, este IVA lo vamos a encontrar ya en todas nuestras operaciones de importación. En definitivo va a ser un hecho que vamos a tener que pagarlo a un 16%, y en las importaciones temporales, aunque hagamos el uso de nuestro beneficio de crédito de IVA por nuestra certificación, ese impuesto como quiera se causa y se determina al 16% y de la misma metodología como si fuera una importación definitiva. Los otros dos impuestos indirectos no es común que los veamos. El IEPS obviamente está centrado solamente a mercancía como gasolina, alcohol, cerveza, tabacos, entre otros principalmente, pero en caso de que nosotros tengamos importaciones también de este tipo de mercancías, vamos a estar sujetos a causación de este impuesto IEPS. Recordemos que la certificación en IVA y IEPS también incluye este impuesto, también se causaría en una importación temporal, no se pagaría, pero sí se determinaría y se le tendría que dar el mismo trato que se le da al IVA. Y por último, tenemos el tema del ISAN, que obviamente solo aplica a importaciones de automóviles nuevos y solamente se dará en este tipo de enajenaciones y en la importación definitiva hacia México de los mismos, ¿no? En cuanto al ISAN, podríamos ver ahí un arancel, la forma de determinación, yéndonos a lo que nos explicabas de mixto, fijo y ad valorem. Podríamos decir que es uno mixto, ya que tenemos límites inferiores y superiores conforme a los valores
de los autos y se pagaría un específico conforme a ese tabulador y una tasa sobre el excedente del límite superior de ese tabulador, ¿no? Que esa tasa puede ir desde el 2 hasta el 17%. Pero digo, ahí vemos un ejemplo de cómo puede haber o la modalidad de un arancel mixto, ¿no? Que era el que comentabas también. Y pues estos son básicamente los impuestos indirectos que pudiéramos encontrar en una importación. Obviamente va a depender del tipo de mercancía, caso de IEPS, y obviamente de automóviles nada más en caso de ISAN. Excelente, Emiliano. Pues muchas gracias. Yo creo que sí, a los que estamos ya escuchando, en la parte que me tocó comentar, en la parte que tú hablas, creo que ya vamos viendo cuáles son aquellos escenarios o contribuciones que son las más habituales, con las que más frecuencia nos vamos a topar en un pedimento, y obviamente hay que estar bien atentos según el tipo de mercancía, como bien lo comentabas. Ahora por ahí lo quise incluir y lo comentamos tú y yo antes de esta plática, que valdría la pena hablar del tema de las responsabilidades. En primer término, pues aquellas solidarias principalmente que la propia ley nos establece en 53 de la ley aduanera, nos dice cuáles son los responsables solidarios. Hay muchos, ¿no? Hay bastantes. No queremos abundar tanto, no queremos ser aburridos, no queremos sonar como maestros, sino que simplemente queremos atender a los que son los más habituales, que principalmente es el agente aduanal. El segundo es el transportista, también ahí, incluyendo los choferes y cualquier persona. Está muy ligado con la primera lámina que veíamos, donde la autoridad puede presumir quiénes que están introduciendo al país y quiénes están extrayendo las mercancías. Está muy ligado también a ese punto. Los remitentes de las mercancías, pues, te va a llegar a ti el paquete, entonces para mí tú eres solidario de esas mercancías en el caso de... Y los almacenes generales de depósito también tienen esta responsabilidad como tal. La más habitual o la que más nos vayamos a encontrar es el tema del agente aduanal y el transporte. Estas dos figuras son las que en la práctica más detonan esta responsabilidad, y por eso a veces son un poquito celosos en el tema de los procedimientos internos para poder generar la determinación de las contribuciones y por ende poder hacer la validación y el pago del pedimento. Antes de entrar ahí al tema de las excluyentes de responsabilidad, me gustaría hacer un parteaguas aquí en el tema de los hilados que hemos estado haciendo en los webinars. Es bien importante que el tema de la valoración aduanera pase por manos de la empresa y no pase por manos del agente aduanal. Muchas veces lo he platicado en algunas foros que me han permitido la gente de Focus participar. Siempre lo platico y lo sigo sosteniendo. Creo que la valoración aduanera debe de ser, y así lo marca la ley, una realización, una potestad, un hacer de la propia empresa. El agente aduanal no debe de andar haciendo ningún tema de valoración aduanera como tal. Yo sé que la práctica a veces nos lleva a eso, la agilidad, el dinamismo del comercio nos lleva a eso, pero prácticamente el agente aduanal te va a hacer una valoración con lo que tiene en la mano, con los documentos que tiene a la mano, pero puede dejar de lado algunos elementos que sí debieran de sumar a nuestra base gravable, a nuestro valor en aduana, y por ahí ya estuviéramos partiendo de un escenario que nos pudiera perjudicar inicialmente. ¿Por qué perjudicar? Porque el agente aduanal va a poder decir, es que tú no me diste los elementos suficientes para yo poder defenderme, y ahí para yo poder determinar correctamente, y ahí ellos donde se van a poder excluir de esa responsabilidad solidaria de la que estamos hablando. Si quieres, compártenos algunos ejemplos, Emi, de esa responsabilidad de la agencia aduanal, del agente aduanal y agencia aduanal, que ya por ahí está en la ley aduanera, pero ahí aún todavía no está muy claro ahí su funcionamiento. Pero si quieres, platícanos cuáles podrían ser esas excluyentes con que la agente aduanal literalmente se puede lavar las manos en caso de, ¿no? Sí, y fíjate que antes de comentarte esos puntos, pensando ahorita en lo que comentas, realmente aunque hay responsables solidarios y ya nos explicaste cuáles son y en qué casos, si viene una determinación de omisión de contribuciones, el oficio, ¿a quién va a estar dirigido? Realmente va a estar dirigido a la empresa. Obviamente ya a la empresa le tocará deslindar responsabilidades con esos responsables solidarios, pero entendamos que el primero
la primer cara ante esa obligación de pago por omisiones va a ser la empresa o el contribuyente como tal, ¿no? Sí, de hecho, si me dejas sumar algo ahí, ese es un tema ahí de que se daba mucho el litigio, ahí cuando yo estaba en el SAT. ¿Por qué? Porque el agente aduanal, según la ley, es el representante legal del importador o exportador en el despacho aduanero. Es decir, en todo el procedimiento donde se presenten las mercancías al módulo de reconocimiento aduanero hasta que se termine esa formalidad, el agente aduanal es responsable, es su representante como tal. Entonces, todas las actuaciones que deriven del reconocimiento aduanero se le notifican al agente aduanal, y antes era la práctica que la aduana solamente notificaba al agente aduanal atendiendo a que tenía esta calidad de representante legal. Luego ya arriba en más instancias, incluso llegando a temas de la Corte dijo no, como el representante, el agente aduanal solamente tiene una calidad solidaria. Entonces, a quien también le debes de notificar en caso de una incidencia en el reconocimiento aduanero, a pesar de que el agente aduanal sea representante legal, es a la empresa. Porque luego, si el agente aduanal se desatiende de esa notificación, no le informaba a la empresa y la empresa traía un crédito fiscal de 2 millones de pesos porque nadie se lo decía. Entonces, está muy ad hoc el punto que das en estos temas, pero te digo, si quieres, vamos abundando un poco en aquellas excluyentes que podamos tener. Es correcto. Pues digo, básicamente en general, como dices, el agente aduanal y todos estos responsables solidarios van a tratar de deslindarse de esa responsabilidad en el momento de alguna determinación de omisión de contribuciones. ¿Y cuándo sí lo van a poder hacer? En los puntos que estamos viendo ahorita, que son datos o documentos inexactos o falsos que la empresa o el contribuyente le hubiera proporcionado. Y es obvio, el agente aduanal, como bien comenta Ismael, va a recibir una factura comercial o una factura pro forma a veces de nosotros como importador, y con ese documento él avala el valor comercial de las mercancías para hacer la determinación de las contribuciones. Si la información de ese documento no es correcta o es falsa, pues obviamente el agente aduanal se va a deslindar totalmente, y la omisión de las contribuciones derivada de esos inexactos datos en factura, pues van a correr forzosamente a cargo del contribuyente, y el contribuyente no va a poder deslindarse o asignar la responsabilidad al agente aduanal en ese caso, ¿no? Otro punto importante en este supuesto son diferencias entre el valor declarado y el valor en aduana de mercancías similares e idénticas. Totalmente de acuerdo. Yo en este punto me queda grabado ejemplos que he visto en varias empresas y de varios temas que he visto de consultoría con algunos de nuestros clientes, las famosas muestras, prototipos, etcétera, que nos manda el cliente, el proveedor, nuestro corporativo, no nos los va a cobrar, ahí te va esto, y es una factura por $1. ¿Por qué? Porque no te lo voy a cobrar y es un valor representativo de $1, y a veces traemos moldes, equipo electrónico y demás. Y yo como importador, como recibí esa factura de mi corporativo de $1, pues es la misma que le paso al agente aduanal, y el agente aduanal asume que está correcta porque yo se la proporcioné, y determina contribuciones a valor comercial de la mercancía de $1, cuando $1 no es un valor comercial de una mercancía idéntica o similar, por ejemplo, de un molde. No visualizo cómo un molde, por muy pequeño que sea, pueda costar $1, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Otro punto es cuando las mercancías se encuentren sujetas a precios estimados, aplicación de arancel preferencial, certificados de origen válidos. Otra vez, volvemos a documentos que proporcionemos al agente aduanal. Si nosotros proporcionamos un certificado de origen que fue falsificado, que no es correcto, o que tiene alguna inconsistencia, lo cual puede generar la anulación de la tasa preferencial que se aplique, y por tanto, al eliminar la aplicación del certificado, se elimina tasa preferencial y tenemos omisión de contribuciones. Si esa omisión de contribuciones se generó por un certificado de origen incorrecto que la empresa le proveyó al agente aduanal con una información a lo mejor alterada o falsificada,
pues la responsabilidad otra vez. El agente aduanal va a tener la posibilidad de deslindarse de esta responsabilidad y dejar en la empresa las omisiones y consecuencias que resulten de esa aplicación o de esa omisión de contribuciones a razón de un certificado incorrecto, falso, ¿no? Y por último tenemos las cuotas compensatorias de mercancías idénticas o similares siempre que se conserve el certificado de origen. Digo, va ligado totalmente al punto anterior. En resumen, todo lo que nosotros le proporcionemos al agente aduanal debemos de tener pleno conocimiento y certeza que es información y documentación correcta y tener el soporte documental de los importes que manifiesten dichos documentos para efectos de si hay algún tema por omisión de contribuciones, tengamos la posibilidad de ahora sí hacer extensiva esa responsabilidad solidaria que nos está comentando Ismael hacia agente aduanal, transportista u otros que intervengan en algún error que conlleve una omisión de contribuciones, ¿no? Excelente, no lo pudiste decir mejor, creo que le diste al clavo, es cuidar toda la información que le damos, no por sortear el proceso, ni por sortear la operación, ni no porque ya me urja, voy a entregar información que luego ni sé si está bien, sobre todo en el tema de certificados de origen, pues hay que calificar, ¿no? Es el primer paso, hacer la calificación antes de la emisión de un certificado, porque aquí ya vimos que si la agente aduanal muestra el papelito en la mano y el papelito está bien llenado, él ya no es responsable por cualquier falta anterior, digámoslo así, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y sabemos que todo urge y que es muy importante, pero más importante, creo yo, es cuidar todos estos escenarios de responsabilidades porque podemos ir a llevar a problemáticas más complejas, ¿no? Otro punto para tratar de irnos un poquito rápido, que no nos consuma el tiempo, son las fechas de causación. Estas ya las habían platicado anteriormente o al inicio de la plática, que para mí son las que mandan, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente estas fechas que estamos viendo, tanto la importación, exportación como infracciones, son las que nos van a decir todo lo que tengo que pagar en el momento, ¿no? Prácticamente en operaciones terrestres, en ferroviarios, en marítimas, en aéreas. Cada una tiene su fecha de causación distinta. Por ejemplo, en el tema marítimo, pues prácticamente es cuando llegue el buque y atraca, fondea, como le llamen, ¿no? El amarre, el atraque, como quieran llamarle, es prácticamente cuando el buque llega a territorio, a puerto, ¿no? Al puerto del destino. En las mercancías del cruce, de las mercancías, por ejemplo, terrestres, cuando cruce la línea divisoria internacional, es decir, cuando empiecen las formalidades, cuando se vaya a internar a nuestro país y vaya a hacer ese cruce de las mercancías, ese es el momento donde le aplica cuotas, tasas, regulaciones y restricciones no arancelarias, cuotas compensatorias, todo lo que traiga aparejada la fracción arancelaria va a contar o va a causar a partir de estas fechas que estamos viendo aquí. Y por último, la de los temas de aeropuerto, en temas aéreos, pues prácticamente es cuando llegue el avión al primer aeropuerto de México. Hay muchas operaciones, por ejemplo, aquí en Monterrey, que a veces llegan al aeropuerto de Monterrey, pero por temas logísticos viajan en tránsito. Entonces, por ahí hay que cuidar estas fechas de causación, porque no es la fecha de causación de cuando llega a Monterrey, aunque venga en tránsito, sino que se tiene que trabajar con la fecha donde haya llegado por primera vez el avión como tal. Y en exportación es un poco más sencillo porque la fecha de causación es prácticamente cuando se le presente al módulo del reconocimiento aduanero, cuando se le presente ante las autoridades, ¿no? Entonces, esto contémplenlo muy bien, apúntenlo bien, como dice ahí el meme, esto está en el 56 de la ley aduanera y les va a servir mucho para saber a todo lo que estoy sujeto dentro de estas obligaciones aparejadas a la fracción arancelaria o a la causación de los impuestos. Y por último, Emi, si nos quieres platicar el tema de infracciones para saber también cuáles son estos supuestos o estas fechas de causación. Claro, digo, en cuestión de cuando ya se detecte o se determine que hay una infracción cometida, también es importante saber desde qué fecha se considera que está cometida la infracción como tal, ¿no? Y en esto nos lo señalaste muy bien en esta clasificación, que el primero es cuando
se sepa la cometida la infracción, es decir, en la comisión de la misma. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos una importación que en su fecha de importación, fecha de pago, se determinó un IGI y se aplicó una tasa preferencial incorrecta y nos la descubren esa aplicación incorrecta el día de hoy, ¿cuándo se causó la infracción? Pues se causó en el momento en que aplicamos incorrectamente la preferencia, ¿no? Que fue a la fecha de importación, conforme a lo que ya nos comentaste. Entonces, cuando se puede determinar, esa es la primera fecha de la infracción, ¿no? En la comisión de la infracción. Hay otras cuestiones, por ejemplo, en la segunda, cuando existe un embargo precautorio y no se puede determinar la de la comisión. ¿Qué quiere decir? Pasa mucho en los PAMAs que nos levantan por maquinaria y equipo, por ejemplo, en una auditoría. Nos señalan una maquinaria, nos piden los documentos que acrediten legal estancia y tenencia. Nosotros tenemos un pedimento, no sé, del 2017, que supimos que esa máquina entró en el 2017 y presentamos su pedimento de importación. Por alguna cuestión el pedimento no señala los datos de identificación o difieren de los que tiene la máquina. ¿Eso qué va a ocasionar? Obviamente es tema de otro webinar que hablaremos de control de activo fijo, pero ¿qué va a pasar en ese caso? Te lo va a desconocer la autoridad y te va a decir que esa máquina no tiene pedimento, documentos aduaneros que soporten su legal estancia y tenencia. Te va a levantar el PAMA, hacer el embargo precautorio hasta cuando necesitas regularizarla. Como ellos no saben cuándo entró esa máquina y no pueden determinar cuándo la importaste, se determina que la fecha en que se realizó el embargo precautorio es la fecha en que se comete la infracción. ¿Por qué? Porque ellos no pueden determinar en qué fecha entró la maquinaria. Hay algunos clientes o en estos supuestos que me han dicho los encargados de importación y exportación, pero es que yo le di el pedimento del 2017, entonces desde ahí él ya puede decir que sí sabe cuándo entró, fue en el 2017. No, porque acordémonos que ellos mismos están desconociendo ese pedimento del 2017 como que es el pedimento de la mercancía, entonces no va a entrar nunca al juego, o entra todo o no entra nada, ¿no? Como dicen por ahí, entonces no pueden tomar la fecha de importación de ese pedimento, siento que te lo están desconociendo, ¿no? Entonces, tanto en ese punto como en el segundo, cuando no se pueda determinar la fecha de cometida la infracción, se determina en cuanto o es embargo precautorio o cuando se determina que la omisión está dada. En este caso, en un PAMA o en la determinación de un oficio de inicio en facultades de comprobación, ¿no? Sí, es bien habitual, como bien lo comentas. Es un tema y por ahí a veces hasta está un poco confuso porque la propia regla, la 251, te dice, cuando regularizas, se dice, si conoces la fecha de introducción al país de las mercancías, puedes aplicar aquella fecha siempre y cuando me pagues los recargos y actualizaciones. Y si no la conoces, pues es la fecha en la que te la estoy descubriendo, ¿no? Como en este punto número 2 que estamos platicando, en el bullet 2. Por ahí a veces hay un poco de incluso hasta de confusión ante la autoridad, pero como bien lo señala, se van prácticamente siempre por el momento en el que detectaron o tú les entregaste las pruebas, no cumpliste, y a partir de ahí para ellos se entiende ya como una fecha de causación como tal. Entonces, esto es bien importante para poder nosotros llevar la determinación a buen puerto. Y algo que es un escenario negativo, si no hacemos bien todo lo que hemos venido platicando, pues es prácticamente la omisión de contribuciones, ¿no? Omitir es que no le paguemos a la autoridad lo que realmente le correspondía pagar en el momento que le correspondía pagar, atendiendo estas fechas de causación. ¿Y qué nos va a producir? Nos va a producir actualizaciones automáticamente, que la actualización es ajustar lo que el dinero prácticamente valía al momento en el que yo le tuve que pagar y al momento en el que le estoy pagando ahora, ¿no? Y el recargo, pues es como una indemnización por haberla regado y no haberla pagado. En palabras lisas y llanas, ¿no? Es uno actualizo para que el valor tenga el mismo poder adquisitivo de un momento a otro, y el recargo es una indemnización al fisco por no haberle pagado en tiempo.
Por ahí tenemos para el recargo, se actualiza, cada año se están emitiendo por ahí reglas de miscelánea fiscal donde entregan el recargo, no se mueven muy frecuentemente, hay 2 años, 3 años que a veces traen incluso la misma tasa de recargos, para este ejercicio es de 1.47. Y por último, la actualización que por ahí Emiliano ya en alguno de los webinars que nos había compartido les había puesto cuál era la fórmula para hacer este factor o para determinar un factor que se da en función de los índices nacionales de precios al consumidor. Recordemos que estos índices se publican los días 10 de cada mes, entonces no siempre están actualizados. Por eso para esta fórmula nos dicen que si yo voy a pagar ahorita y no supongamos que es el día 8 en el que voy a hacer el pago y por consecuencia no tengo el índice del mes de mayo, entonces voy atiendo al índice del mes anterior en el que voy a efectuar el pago. Y este índice prácticamente hago una división y lo tomo igual por el mes anterior en el que lo tuve que haber efectuado, ¿no? En el momento de la causación, digámoslo de esta manera, en el tema del 56. Y luego trae otras multas en mi que coméntanos que son las más recurrentes, ¿no? Que normalmente cuando tendemos auditoría son por las que aparecen ahí en las actas de los auditores. Es correcto, como bien comentas, en toda omisión de contribuciones, siempre cuando les pregunten, bueno, y si omitimos contribuciones y nos cacha el SAT, ¿qué vamos a pagar? Ahí la contestación siempre va a ser la misma, el impuesto omitido más multas, actualizaciones y recargos. De eso no te vas a salvar en caso de que se determine y sea detectado por la autoridad, ¿verdad? Las multas como tal, tenemos la del 130 al 150 del IGI omitido. Esta multa nos la marca el 178 fracción primera de ley aduanera y básicamente es la que indica que la omisión del impuesto de comercio exterior, y justamente ahí es donde hacemos referencia de que cuando dice impuesto al comercio exterior está hablando exclusivamente del IGI. Entonces, esta fracción primera del 178 nos dice que en cualquier omisión al impuesto del comercio exterior se impondrá una multa del 130 al 150 del IGI omitido. Regularmente vemos ahí cuando estamos hablando de sanciones o infracciones, rangos en porcentajes. Normalmente son por incidencia, es decir, si es la primera vez que nos lo determinan, nos van a determinar la del 130%. Si nos determina ahorita una al 130 en 2 meses, otra del 130, en la tercera es muy probable que ya nos apliquen la del 150 por el tema de la incidencia. E incluso no es muy recurrente, pero si la autoridad nos determina el rango más alto, en este caso la de 150, tendrá que justificar y argumentar el por qué nos está aplicando el límite más alto, ¿no? Y no la del 130. Esa multa es la que está determinada por ley aduanera exclusivamente para el IGI, y las multas de IVA y DTA, que como vimos ya son contribuciones que se causan en una importación aparte del IGI, esa la tenemos determinada en el 76 del código, y justamente el 76 del código es el que te dice que se impondrán multas del 55% y también hay un límite superior del 75% a cualquier omisión de contribución diferente a la de comercio exterior. Por eso es diferente a la del 130, 150 del IGI omitido. Y aquí nos dice que cualquier otra omisión, pues obviamente va a entrar todo. IVA, DTA, incluso si se hubiera determinado alguna otra contribución que vimos arriba, ISAN, etcétera, le aplicaría ese 55%. Así es, y digo, no se trata de asustar a la gente, ¿no? Sino vean cuáles son las consecuencias de hacerlo mal. Por ahí toda la vida tiene solución, salvo la muerte. Entonces, a todos estos escenarios negativos que estamos viendo, con una buena asesoría, con una buena atención legal a sus procesos de auditoría, se pudieran revertir incluso hasta el 100% o minimizar estas multas que no sean en totalidades, ¿no? Podemos atender a descuentos que tiene la ley aduanera, podemos atender a descuentos que existen en la ley federal de ingresos,
y podemos atender ya en algunos otros procedimientos un poquito más legales, por llamar así, que son los famosos acuerdos conclusivos. Entonces, no se los quiero decir con el ánimo de que se relajen, ¿no? Siempre en este punto hay que estar bien alertas para que no vayamos a caer en una incidencia y que por lo tanto tengamos que sufrir con algún tema de pago. Y por último, yo sé que muchos de aquí ya ven los pedimentos, pero quisimos trabajar ahí un escenario donde tuviéramos un caso práctico, donde un pedimento tuviéramos alrededor de un valor en aduana de $1,000, que el Incoterm fuera DAP Laredo, no lo agregué ahí, pero supongamos que la mercancía la dejaron en el forwarding de nuestra agente aduanal, y la totalidad de los incrementables ronda los $350. ¿Por qué? Porque vamos a pagar maniobras prácticamente de la agencia aduanal y vamos a pagar el cruce o transfer, ¿no? Que prácticamente es el transporte, el flete que se realiza de la bodega de su agencia aduanal hacia el patio del transportista que tengan contratado ya en México. Tenemos por ahí los datos estadísticos de fecha de pago y el tipo de cambio. ¿Qué sucede aquí? Aquí podemos ver las contribuciones que estamos determinando en función del valor de la aduana de las mercancías. Acuérdense, como lo veíamos anteriormente, prácticamente en este caso, supongamos que es un valor de transacción, tenemos esos $1,000, vamos a sumar los incrementables, que son $350, y nos va a dar automáticamente un valor en aduana de $1,350. Tenemos una determinación del DTA, que en este caso es fijo, 331, 3,817 de IGI, y en temas de IVA, 4,735. Los otros conceptos de prevalidación y IVA de la prevalidación sabemos que no nos los vamos a poder quitar y que todos van a estar cargados en los pedimentos que se vayan detonando. Pero ¿qué pasó aquí? Un error común, pues puse un valor que no era, ¿no? La factura no le correspondía a ese monto que yo estoy declarando, que ya le declaré a la autoridad en una fecha anterior, ¿no? En este caso ya está, ronda casi el año de la fecha inicial, del 17 de abril del 2019 al día de hoy. ¿Y qué sucede? Pues prácticamente este es un ejemplo de un pedimento R1. Habrá ocasiones en las que la autoridad, si nos lo detecta, sobre todo en reconocimiento aduanero, nos va a permitir hacer la rectificación. Aquí depende mucho del criterio de la autoridad, porque inclusive hay identificadores donde son específicos para corregir incidencias detectadas a nivel de reconocimiento aduanero. Vamos a suponer que haya sido el caso que sea, sino que la autoridad nos detectó por alguna circunstancia que nuestra factura no era de $1,000, era de 1,500. El escenario es que prácticamente este cuadro de liquidación es lo que yo tuve que haber pagado en función del nuevo valor en aduanas, que subió $500, ¿no? De 1,350 subió a 1,849.98, ¿no? Ese es el valor en aduana que sufrió, que sumó o que debió haber sido desde el pago original. ¿Qué sucede normalmente en el pedimento de rectificación? Pues prácticamente el pedimento de rectificación lo que hace es que toma el deber ser. Si tu mismo agente aduanal lo hizo, va y lo cruza con lo que ya pagó en el pedimento del 17 de abril del 2019 y automáticamente te va a salir una diferencia de contribuciones al hacer esa compulsa de números. Aquí en este escenario, pues obviamente le estamos debiendo a la autoridad, pero habrá también por ahí algunos donde salgan diferencias a favor del contribuyente o del importador. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como no le pagué por 500 pesos que omití pagar, pues entonces mis consecuencias va a ser que estas cantidades, salvo el DTA aquí trae una variación muy pequeña porque sigue siendo, si atendemos al pedimento de rectificación, pues el DTA es fijo. Entonces, el DTA trae una variación muy pequeña de 10 pesos, nada significativo. El IGI como tal también trae ya una determinación que lo que no le pagué a la autoridad y ya se encuentra actualizado, y los recargos es una sumatoria de todos los impuestos, del impuesto general del comercio exterior más los impuestos indirectos que no pagué, es todos los recargos sumados, y también ya el IGI
actualizado en su caso que no se le pagó a la autoridad. Todo esto lo tengo que sumar y hacer el pago de contribuciones, la diferencia que no le pagué a la autoridad. Y aquí pues el pesar es aquella actualización que en este escenario no les quise poner uno que fuera muy violento, muy perjudicial, ¿no? Para no asustar, no se trata de eso, se trata de crear conciencia. Y prácticamente existe una pequeña variación de actualizaciones. El DTA no sufre mucho cambio, el IVA tampoco, porque el monto, los $500, pues es una cantidad pequeña. Pero si esto lo exponencia cada quien a los embarques y a los valores de sus embarques, pues obviamente podemos crear una contingencia muy grande. Y por último, aparejado a esta problemática y en el entendido que la autoridad se dio cuenta que habíamos hecho este error, pues coméntanos, Emi, cuáles son las multas que ya atendiendo a los escenarios que vimos un poquito más arriba, que son estas multas que bien nos platicaste, pues ya coméntanos qué sería la consecuencia económica derivada de este error de $500, ¿no? Sí, claro, realmente pues entran las multas que comentamos, multa al IGI, multa al IVA, multa al DTA. Ahí es bien importante lo que acabas de comentar en cuanto a cuándo se nos van a aplicar estas multas. Todo va a depender de si la corrección, la autocorrección de esta información y pago de contribuciones que omitimos es espontánea por nosotros, por la empresa, porque si es espontánea no estamos sujetos a las multas. De las actualizaciones y de los recargos no nos vamos a salvar. Por eso en las diferencias en el cuadro de diferencias de contribuciones que nos muestras, pues ahí sí hay recargos y el impuesto ya está actualizado. Si ustedes ven ahí el IGI de 1,444, sacan la diferencia entre el IGI del primer pedimento y el IGI del R1, la diferencia saldría en 1,413. ¿Y por qué 1,414? Porque ya le aplicamos ese factor de actualización que nos está comentando Ismael. Ahora, ya partiendo en que solamente pagaríamos actualizaciones y recargos si es una autodeterminación y autocorrección de nuestra parte, pero si no la determina y no la detecta la autoridad, ahí sí ya nos van a aplicar las multas. Y las multas básicamente sería del impuesto omitido, los porcentajes que ya vimos. Vemos ahí que la diferencial del IGI es de 1,444. Bueno, pues aparte de pagar los 1,444, lo multiplico por el 130% y me deberían de dar, si es que los cálculos no nos fallaron, los 1,877 que están ahí arriba de multa de IGI. 130% sobre los 1,444. Lo mismo para el IVA y para el DTA. El IVA ya vimos que ahí traemos un diferencial de 1,774, le aplicamos el 55% y va a ser la multa del IVA y el mismo cálculo y ejercicio para el caso del DTA, ¿no? Entonces, no es algo complicado, es simplemente saber los momentos en donde tenemos que actualizar para calcular los impuestos actualizados, los recargos y los porcentajes de multa, y así nosotros mismos podemos determinar posibles impactos a contribuciones de omisiones que nosotros ya tengamos determinadas, ¿no? Digo, nosotros como despacho y en algunas auditorías los determinamos, pero realmente cualquiera de ustedes, cualquiera en la compañía, si detecta una moción de contribuciones aplicando estos cálculos, podrían mostrarle ya a la organización cuál sería el impacto en multas, actualizaciones y recargos por eso que ya detectaron ustedes internamente. Así es, la verdad lo comentan muy bien. Yo creo que en el ámbito operativo, técnico, creo que es la ruta que debemos de seguir, ¿no? Desde saber valorar la mercancía hasta el caso de cómo saber determinarlo. No sé si por aquí ya, Emiliano, podemos abrir foro para que Pedro busque algunas preguntas que pudieran sido de interés y en el poquito tiempo que nos queda podamos atender alguna de ellas, ¿no? Sí, adelante, ya con esto terminaríamos y estaríamos abiertos a cualquier pregunta o duda. Muy bien, muchas gracias Ismael, muchas gracias por Emiliano por compartirnos. Yo creo que el webinar me pareció similar a muchas reuniones y muchas consultas que hemos tenido con diferentes clientes, donde esos son los temas que
vemos y platicamos en torno a este proceso, y que al final del día, como bien lo decíamos, ¿no? Siempre está el criterio de si le toca a la gente banal, si nos toca a nosotros. Yo creo que fue bastante claro cómo es que se desarrolla ese proceso. Bien agradecido con ustedes por cómo nos compartieron el tema y la dinámica que se tuvo. No tengo ninguna duda registrada en el chat. Si hubiese alguna de momento, yo creo que sería un buen momento para exponerla, cualquiera de las personas que está aquí participando. De no ser así, pues entenderíamos que no hubo dudas, que fue todo bastante claro y que es un tema que para todos nosotros ya le podemos poner ahí el check. O fue bastante claro o no nos dimos a entender, cualquiera de las dos. Esperemos que sea la primera. Esperemos que realmente les sirva. Pedro por ahí les va a compartir el material y siéntanse con la confianza de poder volver con nosotros en caso de que tengan alguna duda, que sea muy puntual y que no puedan atender o no puedan resolver en base a estos tips y comentarios que nosotros les hemos compartido el día de hoy. Así es. Muchas gracias. El material se los vamos a hacer llegar como lo hemos estado haciendo en otras ocasiones a través de YouTube. Vamos a postear el video y vamos a enviarles vía correo electrónico, gracias a su registro, la presentación. Les recuerdo de nuevo, vamos a estar teniendo también en junio algunos webinars. Ya tenemos algunos programados con el tema de CityPad y el tema de OEA, y vamos a estar teniendo unos con el tema del TEMEC y su entrada en vigor en no menos de 36 días. Entonces vale la pena que se mantengan cercanos y atentos a las invitaciones para que participen y podamos contribuir a la estrategia de sus empresas en la manera en la que ustedes se lleven el conocimiento de estos webinars, al menos en estos meses en los que nos podemos enfocar en ese proceso ahorita, ¿no? Que la operación pudiera parecer que está un poquito más baja. De nuevo, bien agradecidos con ustedes, Emiliano, Ismael, por el conocimiento que nos comparten. Sin duda alguna, esa experiencia que se vive en la línea de atender empresas todo el tiempo y de estar pendiente de estas situaciones. Les hacemos llegar el material y de nuevo les agradecemos su tiempo. Que pasen muy buena tarde. Pedro, nomás recordarles que ¿sí? El próximo jueves está la plática a las 4 de manifestación de valor. Y el martes 2 de junio está la plática de certificación de origen. Certificados de origen, así es. Así es. Sí, de esta serie todavía nos quedan 2 webinars. Uno es este 28, a la misma hora, a las 4 de la tarde, y el próximo es el 2 de junio, próximo martes. Y bueno, pues bien agradecidos y nos estamos viendo aquí en las siguientes programamuy bien. Que pasen una muy buena tarde. Pedro, gracias a todos los que se conectaron. Gracias a todos. Pásenla bien. Gracias a todos. Nos vemos. Bye. Gracias. Hasta luego.